Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues arranca esta tertulia en Libertad hoy sin Luis del Pino, que ya lo saben ustedes, si se incorporan ahora a esta sintonía, pues está de vacaciones, pero para coger fuerzas para unas inminentes elecciones generales, porque don Luis del Pino es muy optimista, entonces ha dicho que para el mes de agosto pues vamos a tener que ir a las urnas. Ojalá tenga razón y ojalá yo pierda las apuestas. Don Julio Ariza, bienvenido a su casa. Hombre, y usted a la suya. Eso Muchas gracias. Eso es lo bonito, estar en casa, para hablar en libertad. Tan ricamente aquí. Que es lo importante. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Preocupado por el partido del Atlético hoy? Que juega esta noche a las 9. La verdad es que se lo comentaba aquí a los chicos, a Eric y compañía. Esta noche me vi un concierto. Pues mira. Los torneos de verano no vamos a dejarlos para otros, usted, que tal y como hemos empezado además no creo que vayamos a rascar mucho de ahí. A otra liga, que se suele decir. Don Javier Venegas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, aquí fresquito. Fresquitos, que eso está bastante bien teniendo en cuenta cómo son las temperaturas que nos contaba antes Teresa Gómez. Sepan ustedes, queridos oyentes, que este programa lo hacemos gracias a Vicente Ruiz Díaz, que es socio del Club de Amigos del Toro Televisión y también de Radio Libertad. Don Vicente, vamos a intentar estar a la altura en esta mesa de tertulia. Usted que nos acompaña desde el 8 de junio de 2020, sepa que gracias a su aportación hace posible este programa y, como les digo, es una gran responsabilidad la de intentar hacer esta mesa de tertulia lo mejor posible. Yo les decía esta mañana a los oyentes que tenemos dos grandes temas encima de la mesa. Uno, lógicamente, es la corrupción del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García hoy ante el Tribunal Supremo. Esa imagen demoledora, la de la UCO entrando en Ferraz, como ya pasó con la policía cuando en el año 96 acudió también a esa sede, al cuartel general de Ferraz, entonces con el caso Filesa, Malesa, etcétera, etcétera. En fin, no sé si ustedes quieren empezar por esto o por el otro gran tema del día, que es lógicamente lo que está pasando en Irán, ¿no? Esta guerra, ese ataque brutal que nos ha sorprendido muchísimo por la eficacia de Estados Unidos y la moderna tecnología. Ya. Sí, bueno, operaciones quirúrgicas, ¿no? Que llaman, no, desde luego, para alguien que le guste un poco el cine, ¿no? La política esta de cine y tal, es maravilloso. Desde el nombre de la operación, sí, las suyas, las que hace Israel, hasta, bueno, las bombas estas, ¿no? Que son capaces de penetrar, como las tuneladoras. ¿Os acordáis de las tuneladoras del metro que tienen? Pues lo mismo. Un poquito menos sutil que la tuneladora. Eso es un poco, bueno, la parte grandilocuente del asunto, y luego está la parte humana, que es la parte de la guerra. La guerra, sin ser aquí yo un pacifista porque sí, bueno, habrá que esperar ahora a lo imprevisible que resulta todo esto. Sabemos cómo funciona Irán, sabemos que Irán no tiene en principio la capacidad militar, ni mucho menos para responder ni a Israel ni a Estados Unidos, por supuesto, más allá de lanzó un par de misiles sobre Tel Aviv, 3 o 4 los coge el escudo antimisiles, otro sí se cuela, ya vimos el ataque al hospital y demás, pero bueno, Irán, ha funcionado siempre como ha funcionado, como gran patrocinador del terrorismo. Y al final, ¿quién termina pagando todas estas cosas? Pues bueno, ya lo vimos ayer, ¿no? Una iglesia, cristianos, rezando en su culto, y saltaron por los aires en Siria por un fanático. Hay que esperar, están avisando ya, en Estados Unidos está avisando de las represalias, pero bueno, y luego dentro de la imprevisibilidad de cualquier guerra, bueno, creo que hay que tener ciertos motivos de preocupación, ¿no? ante la situación, aunque España quiera salir de gratis del asunto, ¿no? España no quiere poner cuartos para la OTAN. Pero bueno, también ¿dónde está? ¿Hay dinero para la OTAN? ¿Ha dejado algo este señor? ¿O está todo ya en manos de maletines pasados en saunas de unos a otros? Pues es que tiene pinta de que ocurre eso. Ayer, increíble la declaración de Pedro Sánchez, esa declaración institucional, nos saltó el urgente a los que estamos suscritos a según qué alarmas. Yo me temí lo mejor o lo peor, porque yo pensé, bueno,
a ver si sí, a ver si ahora. No. Y al final era una declaración institucional tipo parafernalia, ¿no? Dando las gracias a los medios de comunicación que no estaban en la sala. No estaban convocados. Que no estaban convocados. Bueno, en fin, una cuestión bastante dramática. Y luego a mí me ha llamado mucho la atención... Me sigue llamando la atención, me sigue sorprendiendo el tono que utiliza Pedro Sánchez a veces en Twitter para dirigirse a rivales políticos como el caso de Alberto Núñez Feijóo. Ya, sí. Ese tuteo de que te lo traduzcan si tienes a alguien que te lo traduzca y a ver si lo entiendes, etcétera, etcétera. Y a la vez, esa metedura de pata, ¿no? Cuán patán ha sido al revelar que lo que le dice la OTAN es que hay flexibilidad para pagar, pero que no le han Es que ha regalado mentido, nada. No es metedura de pata, ha mentido. Una vez más, nos ha mentido a todos, es decir, va a pasar por el aro. Y si pasa por el aro, pasamos todos, o sea, está claro. Es decir, miente en todo. Yo creo que en la rueda de prensa de ayer, esa especie de emergencia que no era nada, era un show casi surrealista, ¿no? Y sin casi. Tío solo ahí hablando a la nada, hablando de algo que en ese momento a la gente, pues, con todo lo que estaba pasando, decía, bueno, y esto es la rueda de prensa, me estás tomando el pelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que está demostrando es algo que yo, para fastidiar sin querer a nuestro jefe, don Luis, yo creo que todo esto apunta a que él no va a dejar el poder de esta, no va a caer. De hecho, va a forzar la máquina, debemos estar avisados, va a forzar la máquina, va a hacer una reforma interna dentro del propio Partido Socialista, va a apoyarse en ella, va a hacer una crisis de gobierno, mini crisis de gobierno para quitarse de encima las bombas de relojería que están a punto de estallar y que no les salpiquen demasiado, y él va a permanecer en el poder, va a permanecer. Y además es que tenemos que darnos cuenta de una cosa terrible, es que no podemos hacer nada. Es decir, tal como está el sistema ahora mismo, no podemos hacer nada. Podemos que siga la UCO trabajando, que por cierto la quiere descabezar. Se rumorea que va a ascender, lo ponía hoy el Confidencial, va a ascender al que es ahora mismo el jefe, que es coronel, lo va a ascender a general coronel Yuste, para cambiarlo de destino. Y posiblemente pues también removerá 2 cargos importantes dentro de la Guardia Civil para que la UCO quede ya, digamos, lapidada, a ver si es posible. Pero este es el plan, esta es la realidad. No se va a ir, no se quiere ir, entre otras cosas porque aparte de que es una persona un irresponsable de tomo y lomo, para él esto no es un juego democrático, nada, esto es un juego de supervivencia. Es una amenaza existencial para él, y como solo existe él para sí mismo, pues entonces que se vaya a fripuñetas todo lo demás. Yo lo digo claramente, tenemos un problema de tomo y lomo. Yo creo que España estamos en una situación desconocida desde la restauración democrática del 78, una situación, con todo lo que hemos pasado, esta es desconocida, y no sabemos cómo vamos a salir, No, yo no lo tengo en absoluto claro de cómo vamos a salir de esto. La información a la que hacía alusión Javier Venegas la publica El Confidencial, cómo Sánchez planea descabezar a la UCO para reventar desde dentro las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña, que son pues realmente los que le tocan más de cerca o desde donde se cree que habría más indicios, ¿no?, para poder lastrar a Pedro Sánchez, ¿no?, lógicamente dentro de esos casos de corrupción. Don Julio, la imagen de la UCO entrando en Ferraz el viernes pasado, no sé si le sorprendió o no. Yo hay veces que digo, pues me siguen sorprendiendo cosas y me sorprende a mí misma que tenga capacidad de sorprenderme ante estas cuestiones, ¿no? Bueno, había un meme muy divertido que decía, después de 140 años, por fin entra gente honrada en Ferraz. Yo también vi hay un influencer que se hace llamar el padre de España, que decía, estoy en la calle, en el barrio en el que más roban. Y uno pensaba, pues a ver cuál es, y estaba en la calle Ferraz. Sí, Me hablan de donde más roban, y es verdad, porque nos Mayor roban a todo. delincuencia. Donde mayor delincuencia hay. Entro en el barrio más peligroso porque te atracan, te meten la mano en el bolsillo. Pues sí, es que eso es lo que pasaba en el Partido Socialista. Don Javier Venegas tiene toda la razón. Es decir, evidentemente nuestro sistema político, nuestra Constitución, nuestras leyes más importantes no pueden impedir que si alguien tiene una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, es decir, si controla 176 votos en el Congreso, puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? Y es lo que ha pasado en todo este tiempo. Es decir, han ido construyendo un sistema político diferente en el que si al final tienes el control del Tribunal Constitucional, después de haber controlado, por supuesto, el Congreso de los Diputados,
prácticamente tienes garantizado que vas a hacer lo que te dé la gana. Vas a aprobar las leyes que quieras, porque no hay límites. Y con un presidente como del Constitucional como Conde Pumpido ya se ha demostrado que simplemente es un instrumento al servicio de una operación política de gran magnitud, que es cambiar el régimen en España, que es lo que están haciendo. Y probablemente si Sánchez logra salir vivo de esta, y hoy hay un pacto entre Koldo y Ábalos para guardar silencio, como podría ser, si es así, vamos a tener Sánchez para un rato, y Sánchez va a apretar, va a acelerar como esos adolescentes, ¿no?, hacia el precipicio, y vamos a ver si no nos pone a los españoles, que es el coche que lleva es España, si no nos pone ya directamente cayendo al abismo, ¿no? Y por otra parte, está el tema de Irán, que es lo que sugiere, a mí desde luego lo que me sugiere es que ha habido, tanto en el viaje de Trump a Qatar como a Arabia Saudita, en las conversaciones con Putin, ya se han repartido los papeles y se han repartido el nuevo escenario mundial después de cómo va a quedar Irán, ¿no? Seguramente ninguno de vosotros sabe nada de lo que ha pasado en Ucrania en los últimos 30 días, porque nos han puesto el dedo mirando hacia un sitio y la gente pues está mirando donde se le han puesto el objetivo, ¿no? La gente estamos mirando a Tel Aviv, a Haifa, a Teherán, pero nadie está pensando, anda, y no había una guerra en Ucrania, están muriendo gente allí. ¿En qué posición se encuentran hoy las tropas rusas respecto a dónde estaban hace 30 días? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Que están planificando los rusos, y ya lo han anunciado, en la ampliación de las aguas territoriales en el Báltico, por ejemplo, cosa que tampoco nadie está publicando, o casi nadie. Bueno, están pasando muchísimas cosas que no son solo las que nos están enseñando que pasan, que por otra parte tampoco nunca sabemos si son reales o son ficticias. Ni siquiera sabemos si Netanyahu, cuando sale, es Netanyahu. Imaginaros lo que puede ser el resto. Entonces, los análisis yo creo que hay que hacerlos un poquito más desde arriba, un poco más profundos y más desde lo alto, en el sentido de ver cómo la tranquilidad pasmosa con la que se han tomado todo esto los rusos y los chinos, pues tiene mucho que ver con un pacto previo, y eso a mí no me cabe ninguna duda, y en que el diseño final en las posiciones estratégicas, desde el punto de vista cuantitativo, en porcentaje de términos de poder, va a ser muy parecido al que había antes, pero va a estar dispuesto en lugares geográficos en el mundo diferentes a los que había antes. Es decir, en Venezuela cambian las cosas. Si el régimen iraní cae, en Venezuela cambian radicalmente las cosas, cambian en Bolivia. El petróleo venezolano ya no podrá ser blanqueado a través de los barcos iraníes ni de las refinerías iraníes. Cambian muchísimas cosas, y entonces las vamos a ir viendo cómo cambian, pero no vamos a tener una información por encima de la superficie, sino que vamos a tener que ir comprendiéndolas con el paso del tiempo. Y sobre todo los intereses económicos, que en muchos casos tienen mucho peso, ¿no?, en todas estas cuestiones. Hablábamos del cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, de cómo la bolsa iba a tener hoy algunos vaivenes interesantes respecto a los barriles de petróleo. En fin, es una cuestión geopolítica, ¿no?, muy compleja, ¿no?, a la hora de hablar de todas estas cuestiones. ¿Pero a quién le favorece que el petróleo suba el precio? ¿A Rusia? En cuanto al gas, no pregunto por saber, en cuanto a estábamos hablando sobre todo del tema del petróleo, Rusia y Estados Unidos, ¿no? O sea, al final lo que y del gas, Julio. Claro. Y del gas, que eso, por ejemplo, a Rusia sí que le favorece, ¿no?, a la hora de suministrar gas. Generalmente suele estar relacionado con suministrando a países asiáticos, ¿no? China es uno de los más interesados en precisamente que no se le corte el suministro. Pero como les digo, cuestiones muy hondas y muy profundas. Permítanme, nos acercamos a las 9, hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida le doy la palabra a don Javier Venegas, que nos lo había pedido, yo creo que también sobre este asunto, ¿no?, relacionado con el tema. Es un asunto complejo. Enjundioso. Complejo. Pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones.
Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la cuarta cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización. Por tanto, contra el socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Seguimos en esta mesa de tertulia acompañados por don Julio Ariza, Juan Carlos Tellez y Javier Venegas, y les voy a decir que este jueves 26 y este viernes 27 se celebra en el Hotel NH Ventas de Madrid la Cumbre de la Iberosfera, la cuarta edición, que es un evento que seguro que saben que se ha consolidado ya como un referente para todos los que defendemos la libertad y la soberanía frente al avance del socialismo en Iberoamérica y en Europa. Es un plan fantástico y además Germán Terch, que se ha convertido en la voz de quienes sufren bajo las dictaduras, va a ser el que coordine un año más este encuentro, donde se dan cita tanto los líderes como las voces más valientes de ambos lados del Atlántico. Atención, porque la entrada es gratuita. Yo les invito a todos los oyentes y telespectadores que acudan a este evento, que está abierto al público. Eso sí, el aforo es limitado, así que les invito a que se informen de cómo va a ser este encuentro el jueves 26 y viernes 27 en el Hotel NH Ventas de Madrid, en el que van a participar figuras como el presidente de Vox, Santiago Abascal, Jorge Buxade, Jorge Martín Frías, José Antonio Fuster, Isabel Pérez Moñino y otros muchos representantes internacionales. Así que ya lo saben, entrada libre y gratuita este jueves 26 y el viernes 27. Les invito a que se informen a través de redes sociales de esta cuarta cumbre de la Iberosfera. Y ahora sí, don Javier, que lo habíamos prometido, le devuelvo el turno de palabra como es legítimo en este programa. Bueno, lo primero me gustaría decir que, bueno, esto he oído por ahí y leo a menudo eso de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, estamos hablando de una operación. En realidad lo que va es a destruir, digamos, el programa nuclear de Irán. Eso es fundamental. Irán estaba ya, digamos, en el 70% de capacidad de enriquecer uranio. Tiene que llegar al 90% para poder fabricar la bomba. O sea, estábamos hablando de que faltaban entre 6 y 18 meses para que tuviera, digamos, el uranio necesario para fabricar un dispositivo nuclear, ¿no? Es un país que tiene una tecnología de misiles, lo estamos viendo, ¿no? Mejor o peor, la tiene. Entonces, si tiene la bomba y tiene los misiles, pues entonces era un problema grave en la zona, en la región. Y eso es algo que no solo afectaba a Israel, sino que afectaba a los países del entorno. Por eso Estados Unidos al final ha hecho la operación. Me ha hecho mucha gracia porque creo que Donald Trump
ha jugado, se ha marcado un putinismo, o sea, ha sido un tío listo, ha hecho una operación Putin, es decir, estaba diciendo, vamos a estar 2 semanas estudiando el problema, entonces al día siguiente, zapatazo que les ha dado, ¿no? Es decir, les ha pillado calzón bajado, ¿no? Eso está, yo creo que ha caído todo por su propio peso, en realidad. Es decir, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, una cosa que no sabe mucha gente es que Barack Obama, fue uno de los presidentes más nefastos, por ejemplo, para el equilibrio europeo en lo que se refiere a Ucrania. ¿Por qué? Porque Obama tácitamente sacrificó el amparo y la defensa ante las aspiraciones de Putin sobre Ucrania a cambio de que Rusia, mediara con Irán respecto al tema nuclear. Ese era el gran pacto que había. Ese es el gran pacto que hubo durante décadas. Es decir, yo no me meto aquí, no me meto en Siria, no me meto en este otro lado, pero tú a cambio, como yo no puedo hablar con Irán, es una relación imposible, pues tú tienes que actuar en nuestro nombre, en nombre de los intereses, digamos, occidentales o globales, para que estos tíos no desarrollen la bomba nuclear. Entonces ese era el pacto. Por eso Obama mira para otro lado cuando Putin se echa toma Crimea y los hombrecitos verdes, en fin. Eso es algo que el daño que ha hecho Obama a la política internacional ha sido extraordinario, eso para empezar. Y aquello de que Irán era una potencia regional y que por lo tanto había que respetar ese peso que tenía y entenderse con ellos para que fuera una potencia que actuara conforme a su dimensión y que había que reconocerlo, pues ha sido una trampa, porque al final ¿qué ha ocurrido? Pues que Putin no ha hecho todo lo que podía hacer, ni mucho menos. Ha jugado a estirar el chicle. Y, por otro lado, pues al final Irán estaba a punto de tener la bomba. Y ahí se ha acabado. Es decir, el momento que cae Siria, el momento que hacen lo del 7 de agosto, lo de Hamas, el momento que la operación, los israelíes dicen, bueno, esto hay que meterla directa, al final la Realpolitik se ha impuesto. Es decir, Donald Trump ha dejado de estar negociando para entrar en la Realpolitik. Es decir, o estamos fuera, y esto se puede ir de madre, o estamos dentro y tenemos un protagonismo fundamental en lo que pueda ocurrir aquí. Y yo creo que este es el resultado lógico. Hay una entrevista, no sé si has visto, Javier, a Bin Salman, en la que le preguntan si tiene interés en que Arabia Saudí tenga la bomba atómica. Y él dice, no, nosotros no tenemos ningún interés. Y dicen, ¿por qué? Y dice, bueno, vamos a ver, ningún país va a tirar una bomba atómica. El día que Irán tire la bomba atómica, no tendrá como enemigo a Israel o a Líbano o a Arabia. No, el día que tienen una bomba atómica, su enemigo será todo el mundo. Eso es verdad. Así de sencillo. Pero les da igual. Es decir, son muy descerebrados. Es decir, el problema del fanatismo, lo que pasa es que el problema, también la cuestión es que el régimen está muy débil porque es un régimen que, aunque tiene un componente, como todos sabemos, ideológico, religioso muy fuerte, se ha burocratizado. Es decir, se ha institucionalizado. Entonces es un régimen ya débil, ¿no? Porque no tiene la misma fuerza. Es decir, desde la directiva que pone Khomeini a lo que llega realmente al aparato burocrático, que ya, pues, si una chica va sin velo, pues solo los muy bocas y los policías pues van a por ella, pero el conjunto de la sociedad, incluso los funcionarios, miran para otro lado. Es decir, es un régimen, digamos, ya light. Entonces lo único que falta es que caiga. Sí, pero ese componente fanatizado a mí, por ejemplo, me da mucho miedo. Sí, claro. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces el modus operandi del ataque de Irán es a través de un atentado suicida en Occidente. Eso no lo descartes. Claro, entonces... Bueno, es que seguramente va a recurrir al terrorismo. No estamos hablando de una respuesta nuclear directa. Pero, las posibilidades de que ese régimen caiga son en este momento altas. Altas. Es decir, se ha movido la opinión pública dentro de Irán. Y hay mucha gente, es decir, evidentemente hay la búsqueda de espacios de libertad dentro de la población iraní. Es decir, tiene además una tradición occidental fantástica, Irán. No es una novedad, un país completamente una novedad para ellos, ¿no? Y sobre todo cuando vemos esas imágenes, por ejemplo, de los años 60, ¿no? Con esa moda, por ejemplo, que llevaban las mujeres y que ahora realmente es una cosa... Antes de Khomeini. Y además que tenía su propia idiosincrasia, no era un país árabe. Irán era un país como Persia, con su propia identidad, que no tiene nada que ver con los mulás y con estas cosas, ¿no? De todas formas, nunca subestimemos el fanatismo, ¿eh? Ya lo que decía antes, que ayer ya hubo una masacre de cristianos. Y esta gente tirará, por supuesto, hacia adelante con todo lo que pueda. Y en cuanto al cambio de régimen, en horas están cambiando también las cosas, ¿no? Ayer mismo
Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, decía que no, que era una operación quirúrgica, que nada de cambio de régimen, y ya sabemos cómo Donald Trump, a los 5 minutos salía él diciendo make Iran great again, y no descartó, pues si este hombre no entra en razones, que haya que imponer un nuevo régimen. Así que como todo esto es tan rápido, y luego habrá que ver los flecos, los 800.000 flecos de los que hablaba don Julio, del acuerdo al que se haya llegado en esos viajes con Arabia Saudí, con Rusia, con China. Vamos a ver qué pasa con Taiwán, porque yo pondría las barbas de los taiwaneses, los pobres, en remojo. No, bueno, pero yo ahí, pero bueno, vamos a ver cómo sí, se extiende eso por allí. Yo creo que han leído bien la jugada. Yo no sé si Donald Trump o si los que le asesoran, o digamos los que se dedican a eso, ¿no? Y que llevan antes y después estarán ahí, ¿no? Esos, como dicen, los políticos van y vienen, los burócratas permanecen, ¿no? Como decía. Pero yo creo que es un momento de extrema debilidad, por ejemplo, para Rusia, y un momento de extrema debilidad más importante para China. Es decir, la jugada es esa. Es decir, China tiene una crisis interna enorme, una crisis muy grave en China. Es decir, no trasciende porque China es China, pero las personas que pueden penetrar y informar están dando unos datos realmente brutales de la crisis que está viviendo el país, China, y el estado de ánimo y descontento que se extiende en China, precisamente por eso. Es decir, una clase media que habíamos pensado que era el milagro económico, pues es que han ido 500 millones directamente, 500 millones de chinos estaban aquí, ahora mismo han caído de golpe 20 puestos por debajo, ¿no? Y hay un descontento, hay una crisis brutal. O sea, la crisis inmobiliaria no tiene soluciones, y es el 30% del Producto Interior Bruto, no saben cómo salir de esta. Es decir, están intentando proyectarse hacia el exterior, pero la política que está aplicando Xi Jinping es una política tan centralizada y tan corrupta que todo lo que idean les sale mal, les está saliendo mal, se les está saliendo el tiro por la culata. Entonces yo creo que también es un momento de debilidad, en conjunto yo creo que es un momento de debilidad en el que puede ocurrir cualquier cosa, pero desde luego es una situación, digamos, inédita hasta ahora, en la que pueden ocurrir cosas, y quien tome una posición debe saber muy bien dónde se pone. Respecto a este tema, yo creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quería aprovechar el tirón y tirar de cortina de humo ayer por la tarde con esa declaración institucional respecto a la OTAN, intentando marcarse un punto con ese supuesto acuerdo extraordinario para que fuéramos una vez más la excepción ibérica. A mí me sabe mal, pero tengo que darle la razón a Alberto Núñez Feijóo cuando puso ese tuit diciendo que precisamente era una herramienta, ¿no? Una maniobra de Pedro Sánchez para mentir a los españoles, y sobre todo para que esa cortina de humo intentara empañar casos importantes que vamos a poner encima de la mesa esta misma semana con las declaraciones de Koldo y de Ábalos, si es que deciden hablar. No era un cambio de imagen, ¿no? Era cambiar el tercio, porque la gente estaba mirando solamente a su corrupción. Es difícil mirar a otro sitio en España, ¿no? Porque sobre todo que todo lo salpica, efectivamente, alrededor de su persona, ¿no? Y de su gobierno. Pero de repente dijo, oye, tiene que emerger otra vez una cosa institucional, la figura de un presidente del gobierno capaz de pintar algo en el marco de Europa, de defender los intereses españoles, acercarse de nuevo a Sumar y a Podemos, que le estaban reclamando que por supuesto no se metieran en zarandajas de gastos militares y cosas así. Y todo esa... Es decir, en Pedro Sánchez todo es marketing, y además un marketing que envuelve la mentira. Por tanto, da igual. Es decir, yo no voy a mirar donde me diga Pedro Sánchez que mire. Voy a seguir mirando a todo lo que hay en el sumario del caso Koldo, del caso Ábalos, del caso Aldama, del caso Cerdán. Todo es porquería, todo es corrupción, todo es mentira, todo son mordidas. Es que, como han llegado tan lejos, ya es muy difícil, ¿no? Es decir, ellos no tienen salida tampoco. Es decir, están buscando... Ahí yo creo que él se despierta por las mañanas, Sánchez, y dice, joder, ojalá hubiera sido todo esto una pesadilla, ¿no? Pero la pesadilla es de los españoles, y la tenemos instalada en nuestra casa, ¿no? Claro, no es solo la corrupción económica, es que la corrupción en Sánchez ha sido, desde el primer minuto, era la corrupción de la mentira para ganar las elecciones, fue la corrupción de la mentira para ganar las primarias y de las trampas. Ha sido todo mentira. Entonces, bueno, es verdad que puedes engañar a todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo, y poco a poco la gente se va despertando y va viendo que verdaderamente es un fanfarrón y un engreído y un personaje completamente corrompido, en él y el entorno de su familia, ¿no?
No hay mucho más que se pueda decir. Pero concretamente respecto a la visita de la UCO a Ferraz, supuestamente solo iban a clonar los correos de Santos Cerdán, supuestamente. Yo no sé si eso puede añadir más información o lo que tenemos, a mí me da la impresión de que es suficiente como para en fin, que más de uno pase por el banquillo, ¿no? A la luz de lo que hemos conocido del informe de la UCO. Hombre, información ya ahí. Solo con eso hay lo que parece indicios más que suficientes, ¿no? Sí, información hay, información habrá más seguro. Pero el tema político va por otro lado distinto. Ayer lo que vimos fue un Pedro Sánchez en estado puro. O sea, fue el Pedro Sánchez de espejito a espejito, el Pedro Sánchez de gestos. Es que es puro gesto, es pura pose. Una rueda de prensa sin prensa. Un homenaje a sí mismo, el hablar de... Pues eso, es como, a mí dejadme de rollos de corruptelas, que yo estoy en la alta política. Yo estoy aquí mano a mano con Mark Rutte y Donald Trump. Quería hacernos pensar. Y para seguir mintiendo, porque al final te cuenta lo del 2,1%. Mark Rutte lanzó un comunicado en el que ese 2,1% no aparece. Se habla de flexibilidad. Veremos a ver esa flexibilidad. Progresiva. Claro. Es decir, que al final vas a pagar. Cuidado con las excepciones, que la excepción ibérica hace 2 días nos costó 12 muertos por un gran apagón. A ver con la excepción de la OTAN lo que nos cuesta. Que estamos hablando de un trilero, un auténtico trilero, además malo, de una mala gestión y en manos de una mala persona. Y encima estamos en un momento de completa huida hacia adelante con el peligro que incluye el personaje. Por eso estoy de acuerdo con mis compañeros de tertulia en que de elecciones nada. Quiero decir, Pedro Sánchez no se quita su aforamiento ni loco. Y bueno, y por eso veo a un hombre peligroso. Él tiene su aritmética parlamentaria, él tiene sus socios, él está dando todo a sus socios. Quiero decir, si Arnaldo Otegi mañana te pide que vaya Pedro Sánchez a hacer un aurrescu para recibir a una etarra, Pedro Sánchez va y baila el aurrescu. Es que están haciéndolo así, es que está cediendo a todo lo que piden sus socios, que no son más que gentuza criminal. Porque es que tenemos una conciencia los periodistas, en una forma de actuar aquí en España, que nos creemos que alguien llega al poder, que van llegando mensajes externos, que van corrompiendo al poder. No. Aquí lo que ha hecho Pedro Sánchez es formar una banda desde la corrupción a alcanzar el poder. Y ahí no tenemos límites. Quiero decir, la banda del Peugeot es la banda de Pedro Sánchez. Parece que es un hombre en el que van hablando aquí dos de putas, el otro hablando de mordidas y Pedro Sánchez que va con los cascos puestos escuchando música. No, la banda de Peugeot es la banda de Pedro Sánchez, que lidera Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha alcanzado el poder a través de la corrupción. No se ha corrompido a través del poder. Y nosotros siempre los periodistas nos creemos que es que alguien llega al poder y que luego se va corrompiendo. El poder corrompe, claro, ¿no? El constructor, que es que claro, te pone el maletín en la mesa. No. Ha llegado una persona corrupta, de cuna corrupta, de familia corrupta, de familia que tiene saunas de prostitución a las que van menores y en las que graban a personas que van allí. O sea, ¿no os sorprende que no hayan llamado todavía Entre Canales? Por ejemplo, ¿no? Involucrado por directamente ejemplo, a través de la Acciona. empresa que es común a todas las mordidas, a todos pero no aparece a toda la corrupción. Yo creo que al final, yo creo que al final... Entre Canales, que se reunió con Santos Cerdán. Claro, es que y que aparece en este informe de la UCO. Es eso que dice don Julio. Yo creo que forma parte de la necesidad de lo que hace falta en España para que empiecen a cambiar cosas. Yo creo que, hombre, ver sentado en el banquillo a un presidente del gobierno sería un golpe durísimo, sobre todo para España. Es decir, nosotros nos vamos a alegrar, pero la imagen que trasladas al exterior es demoledora. Es brutal. Luego ya te recuperarás o no. Pero lo que yo creo es que también hace falta sentar en el banquillo a algún señor del dinero. España necesita que estos que han sido cooperadores necesarios, que sí, que igual no han sido los corruptores, vamos a ser muy generosos, se han dejado corromper o por necesidad, por mantener el negocio y tal. Bueno, pues mira, podrás tener la explicación que tú quieras, pero eres responsable, eres culpable, eres cómplice, y además un cómplice muy importante. Entonces, el día que sentemos a alguien importante del mundo del dinero en el banquillo y de verdad acabe con una condena, ese día empezaremos a ver la luz. Yo también lo digo, estoy convencido, no basta solo con los políticos, esto no funciona solo con los políticos, hay muchos cooperadores necesarios, es un sistema. Pero bueno, me gustaría también, perdona doña Carmen, hablar de Zapatero, porque es decir, es que yo creo que
Estamos hablando de las primarias de Sánchez, que parece ser que hubo ahí cosas raras, ¿no? Y un dinero que les llegaba para hacer la campaña. Yo lo dije en su momento, ojo, que las primarias costaban dinero. ¿Dónde estaba? ¿De dónde salía el dinero? ¿Y dónde está declarado ese dinero? Tampoco me equivoqué demasiado, ¿no? Y las primarias de un señor que no conocía a nadie en el PSOE, que era Zapatero. Es que no lo conocía a nadie. Y de repente gana. De repente llega un tipo que yo preguntaba entonces a muchos del partido, y no gerifaltes, ¿no? Sino gente de eso que dicen militancia. Oye, ¿quién es Zapatero? Ni idea. No sé nada de él. Y llega Zapatero y gana las primarias. Oye, con los antecedentes que tenemos de Sánchez, empieza uno ya a sospechar, es decir, bueno, y a ver si esto es un modus operandi. Y teniendo en cuenta lo que pasó después, aquel atentado brutal que cambió el signo de los tiempos en España, oye, y previamente se había colocado en el poder del Partido Socialista, que iba a gobernar, a un tipo que no conocía a nadie. Es que no conocía a nadie, es que no causó ni siquiera entusiasmo, causó estupor. ¿Y este quién es? ¿A quién te refieres? ¿A Sánchez? No, a Zapatero. Zapatero. Porque Sánchez sí, Sánchez había sido designado por Pepe Blanco como el hombre. Sí, pero que quiero decir que y además lo puede designar quien quiera, pero también es sospechoso. Es decir, sin aquí la designación está muy bien, pero la cuestión es decir, ¿y cómo es que este tío gana? La verdad es que es bastante curioso el tema de las primarias. Hoy The Objective también nos informa de que Pedro Sánchez ocultó en las cuentas del PSOE las donaciones que recibió para sus primarias. O sea, no solamente estamos hablando del amaño y de esos votos que según constaba en el informe de la UCA, había dicho Santos Adán que se guardaran en la urna en un momento determinado, etcétera, etcétera. No hablamos de esa célebre imagen, la de Pedro Sánchez escondiendo una urna, no sé si os acordáis, que se ha difundido por redes sociales, guardando la urna detrás de la columna, que no sabemos con qué fines sería, pero me da la sensación de que no buenos. Con coldo de gorila. Con coldo, exacto, de guardaespaldas, en ese momento en el que coge la urna y se la lleva. No sabemos si para un recuento extra o no. Ahora hablamos directamente de las donaciones, como el Tribunal de Cuentas informó directamente de que esas donaciones debían constar en las cuentas del partido y no constan. Son como muchas pequeñas pistas, ¿no?, que dejan ver que hay algo limpio del todo no estaba, ¿no? El tema es qué se va a poder demostrar al respecto y sobre todo si esto va a lastrar al presidente del gobierno, porque él se empeña en decir que es una cuestión únicamente de partido, hasta el punto de que la crisis de gobierno de la que hablábamos, que era un poco light, todavía no ha llegado a producirse. Hay algunas voces que apuntan directamente al ministro Ángel Víctor Torres como una de las principales cabezas que van a caer. No sabemos si va a ser la única, pero eso sí que es verdad, que hay una corrupción o un nexo corrupto directamente con Canarias, el caso Tito Berni, caso Mediador. Se habla también de María Jesús Montero. Va a caer, Pero el caso es que a día de hoy, insisto, el 23 de junio todavía no se ha producido esa crisis de gobierno y sigue echando balones fuera. Pero el gobierno es PSOE. Quiero decir, es que lo que pasa es que no, como nos tratan como auténticos imbéciles, acordaos, creo que fue, perdonad por mi memoria, no fue Celaá cuando era portavoz, que le reprocharon unas palabras de Pedro Sánchez al principio de la legislatura, de la anterior legislatura, que le reprocharon unas palabras de Pedro Sánchez, una mentira flagrante de las suyas. Dijo, bueno, es que esto eran palabras de Pedro Sánchez, candidato, secretario general del PSOE, y usted está hablando de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Claro, o sea, es que hemos vivido entre... Es como un Madelman, ¿no? Claro, hemos vivido entre sinvergüenzas. Y Pedro Sánchez, pillas ahora mismo, entra a la UCO y pilla bailando en barra americana y con volquetes de kilos de cocaína a todos los diputados del PSOE y te dice, bueno, es que esto es en Ferraz, pero es que yo soy el presidente del gobierno, yo vivo en el Palacio de Moncloa. Es que te lo cuentan así. Y aún así ves las encuestas que mínimo 100 escaños tiene el Partido Socialista. Es que aquí hay un problema muy de base en este país, muy de base democrática, muy de base educativa. Lo que pasa que ahora, con este hombre, es con quien hemos descubierto que la democracia hace unas aguas, nuestra democracia hace unas aguas tremendas. Porque cuando te llega una figura así, sin ningún escrúpulo, te ha jodido la democracia, con perdón. Te ha jodido el país, vamos. Estudiado don Luis Díaz, te ha fastidiado la democracia para que no me tirara las orejas. Pero te la ha fastidiado de verdad. Es que va a ser muy difícil salir de esta. Por eso, bueno, sí, pues que caerá Montero, caerá
que hará Víctor Ángel Torres, bueno, irán cayendo, pero él va a sobrevivir. Él va a sobrevivir el tiempo que haga falta y con las cabezas que hagan falta. A mí la cabeza de Montero me da igual, a mí me da miedo mi cabeza, la de mis hijos y la de mis nietos, que son los que van a pagar el agujero enorme democrático, ya no te hablo del agujero económico, el agujero democrático que está dejando este señor en España. Moral, un agujero. Permitidme que aporte un dato a esto que dice Juan Carlos Tellez respecto a cuál es la sensación del Partido Socialista. Hoy publica El Debate una encuesta de Target Point en la que da dos datos muy importantes. El primero es que 6 de cada 10 españoles creen que Sánchez debe dimitir por la corrupción. 6 de cada 10, estamos hablando del 60%. Que no. Pero dentro de los votantes del PSOE, solo el 8%. Claro. Dentro de los votantes del PSOE, solo el 8% considera que el presidente del gobierno tiene que abandonar la Moncloa. Estamos hablando, fijaos que antes decíamos el fanatismo de los, salvando tremendamente las distancias, ¿no? El fanatismo islámico, pero también hay fanatismo socialista. Mi Pedro. El Pedro Sánchez, que es muy guapo y que habla inglés. Y que ya con eso parece que basta para dirigir un país. Se habla de mi Pedro, pero es que las tertulias de televisión, tú ves televisión española y es su Pedro, porque como es un hombre que está repartiendo nuestro futuro, ¿cómo no va a coger a una niña o a un niño, le van a poner a vivir un poquito y va a ser su Pedro para siempre? Porque como ya hemos roto, esto pasaba de siempre, quiero decir, las tertulias de televisión española, las televisiones públicas, vamos, son lo que son siempre. No son tertulias, son abrevaderos. Bueno, es que eso además, de hecho, cuando conocimos que había una serie... ¿Tertulia? Sí. ¿Eso es una tertulia? Estuve viendo un poquito el otro día por la noche televisión española, que no veo jamás la televisión, y bueno, ya televisión española, que no es una televisión, es un abrevadero, es un lugar donde les ponen un poquito de comida a unos cuantos para que vayan a comerla, total. Gozando. Exactamente, hocicando. ¿Sabe usted, don Julio, que se divulgó un informe de periodistas que estaban a sueldo del Partido Socialista? Sí. Y a mí me da mucha ternura los que no estaban a sueldo del Partido Socialista y aún así seguían en plan de hablando. Quedaba la posibilidad de que lo fueran en el futuro. Es que eso claro, no sabemos bien si estaban ganándose el puesto, claro, hablamos era un tema de devoción. O está su mujer, o lo que ha un dicho, primo suyo. Claro, pero volviendo a la encuesta esa, que es interesante. Bueno, las encuestas, para empezar, en España, yo sinceramente tienen unas muestras tan raquíticas a veces, con unos márgenes de desviación tan grandes, que yo que me he trabajado con datos, a duras penas creo que eso sea una foto fiable, fidedigna de lo que es el conjunto de una sociedad tan grande como la española, tan grande y tan diversa, las cosas, y la gente al final es más lista de lo que podemos pensar. Yo sospecho además que las caídas que han estado mostrando las encuestas en general, no solo las de Tezanos, que ni las cuento, ¿no?, de intención de voto del Partido Socialista, está infravalorada. Yo creo que la caída es más acentuada, bastante más acentuada. No te digo que se vaya a desplomar. Javier, si a ti te llaman por teléfono, porque son encuestas telefónicas, no lo olvides. En este caso, exactamente. Claro. Mil llamadas. Y además que no sabes quién te está llamando. No sabes quién te está llamando. Las posibilidades de que alguien diga la verdad son pequeñas. Claro, es que las encuestas de que verdad, las que valen, cuestan mucho dinero. Claro. Y tienen muestras muy grandes y son verdaderos cuestionarios, porque hay que cruzar preguntas para, digamos, de alguna manera, sacar la verdad a veces, ¿no? Que la intentamos ocultar, entonces hay preguntas, digamos, trampa. Pero yo creo que es decir, mira, yo voy a resistirme a una cosa, y es una idea que nos quieren inculcar, que España no tiene remedio porque los españoles no tenemos remedio. Es decir, porque hay una proporción de españoles en media España que es un normal, ¿vale? Y yo no voy a pasar por ahí. No creo, ni de lejos, que media España sea un normal, ni canalla, ni ladrona, ni sinvergüenza. Podremos no estar llenos de virtudes. No, yo no voy a decir que seamos todos virtuosos, desde luego nos faltan muchas virtudes. Pero yo creo que no se refleja. Si os dais cuenta, al final, todo el mundo que gobierna habla de demandas sociales y de no sé qué, pero al final ni demanda social ni nada. Hacen leyes por decreto y te las ponen a capón. Te dicen un programa y lo hacen justo lo contrario de lo que han dicho. Te prometen una cosa y te dan la contraria. Al final, decía Sánchez que no iba a presionar a las clases medias y trabajadoras y que las iba a proteger. Son las clases a las que más presión tributaria ha metido el muy canalla. A los que menos tienen, no los que menos tienen, sino los que tienen que levantar el país y los que tienen que levantarse ellos mismos. A esos les ha dado caña.
pero una caña que nadie la puede imaginar. En España, si hacemos, descontando o sea, teniendo en cuenta la inflación, en España llevamos 30 años de salarios estancados. Ya está. Y este señor ha llegado aquí y nos ha dejado sin... Si estaba mal la vivienda, la ha destrozado ya del todo. Si estaba mal el trabajo, se lo ha cargado del todo. Es decir, está haciendo absolutamente todo lo más canalla que hay. Y salvo aquellos, que son muchos, que viven del sistema, que hay muchísima gente que vive del sistema, igual le preguntas y dice, no, quiero que siga Sánchez, no vaya a ser que venga alguien y se lo cargue. Yo creo que salvo esos, yo creo que nadie está contento con... Pero ese es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible que con todas estas cosas, no sé, Pedro Sánchez siga donde está? Pues 176 escaños. A ver, que a todos les interesa. ¿Tú crees, Carmen, que en el tema de la corrupción están solos? ¿Crees que no hay gente de Bildu implicada con Cerdán, por ejemplo, en Troquelsa o en Servinavar? ¿No están implicados? Cuando en 2 días decide Bildu apoyar la moción de censura, la investidura del señor Sánchez, ¿crees que lo hacen solamente porque les dan la alcaldía de Pamplona? ¿O hay alguna otra consideración que tienen en cuenta? ¿Crees que Patricia Úriz no tiene nada que ver en eso? ¿Crees que Otegi o Rufino Echeverría no tienen nada que ver en eso? ¿Crees que el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún interés económico, ni nadie del Partido Nacionalista Vasco, que todos son santos y seráficos, no tienen nada que ver? Porque en el País Vasco no hay corrupción. El País Vasco es una isla donde no existen personas corruptas, ni jueces corruptos, ni fiscales corruptos, ni políticos corruptos, ni funcionarios corruptos. Eso es el País Vasco. Por eso todos nos queremos ir a vivir allí. El País Vasco, que es el reino de la libertad y de la justicia. En Cataluña tampoco, el señor Illa no tiene nada que ver con los contratos que se hicieron de mascarillas ni de material sanitario, ni con los 112 millones que usted decía esta misma mañana, que publica no sé quién, que quedan de mascarillas, de las cuales 89, decía usted, que ya se han caducado. Es que en Cataluña tampoco hay corrupción, o sea, no hay corrupción. La poca corrupción que hay en Cataluña seguro que es de charnegos, seguro que es de gente que ha nacido en Badajoz. No, es que lo demás es todo mentira. ¿Comprende, Carmen? Comprendo. Solo hay corrupción en Madrid y en el Partido Socialista. Comprendo yo y espero que comprendan y espero que comprendan la ironía, que a veces en la radio la gente no lo entiende muy bien, pero que yo creo que ha quedado bastante claro. Si no comprenden esta ironía, yo dimito. Exacto. No lo dejo estar. Algo se echa mal. Sí, lo dejo estar. 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Nos vamos a pausa publicitaria. Les dejo reflexionando con esto que ha dicho don Julio Ariza y a la vuelta seguimos aquí en Mañana. Mónica Oltra tampoco tiene corrupción. Armengol tampoco permitió que se prostituyeran las niñas en Baleares. No, todo eso no es corrupción, todo eso son minucias. Minucias. Pausa publicitaria y volvemos enseguida. El Toro TV también es Radio Libertad. Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la 4ª cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización. Por tanto, contra el socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228. Con total garantía de satisfacción. En 1935
se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Atención, amantes de la música, no te pierdas el gran concierto del maestro Ramón Torrelledó, la Sinfonía número 40 de Mozart y el concierto para piano número 3 de Beethoven. Dos joyas inmortales, con la fuerza única de Torrelledó y la pianista Rosa Torres Pardo, Premio Nacional de Música. Sábado 28 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Entradas ya a la venta en tiendas y web del Corte Inglés. No te lo pierdas. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9:33 minutos, 8:33 minutos en las Islas Canarias. Si se incorporan a esta hora de la mañana, ya saben que don Luis del Pino no está con nosotros en estas 2 semanas porque está de vacaciones preparando las elecciones que están al caer. Entonces dijo, bueno, pues para esa campaña electoral que calcula más o menos don Luis que va a ser en agosto, pues ha decidido cogerse un poquito... Doña Carmen, las vacaciones y el comer es para los débiles. Diga usted que sí, don Javier, diga usted que sí. Sobre todo, a ver, a mí me gustaría ganarle alguna apuesta a mi jefe algún día y que no hubiera... Ya no es por el bien de España, que yo entiendo que por el bien de España estaría bien que hubiera elecciones, pero me da la sensación de que no, y yo creo que la apuesta común en esta mesa es que no. A mí no me pinta. Independientemente de lo que pueda decir Ábalos o Koldo, hoy en el Tribunal Supremo hubo una reunión, según hemos conocido a través de La Sexta, ayer mismo, en la que estuvieron atando puntos para esa declaración, que entendemos que va a tener una misma versión, una versión conjunta. Parecía como que José Luis Ábalos iba a hablar y tenía la lengua muy suelta. A raíz del último registro de su casa parece ser que el grifo de la información se ha cortado. No sé si esperéis algo vosotros de lo que digan en el Tribunal Supremo o no. Cero. Yo vuelvo a lo mismo. Bueno, estamos hablando, intentamos pensar en un partido político, de los que nos enseñaron, ¿no?, desde pequeños, en los tratados filosóficos de la política. Que no, que estamos hablando de una organización criminal. Os gusta el cine, os gustan las películas de mafia. Cuando llega a declarar y dice, yo era el jefe, y es un niño de 12 años que, pues va a pasar lo mismo. Quiero decir, es un entramado criminal en el que todos forman parte del entramado. Ahí todo el mundo tiene las manos manchadas. Con lo cual, las declaraciones evidentemente están pactadas, y no están pactadas para hagamos caer a Sánchez, liberemos el mundo del yugo de Pedro Sánchez. No, ni mucho menos. Son gente, vuelvo a decir, son el número 2 y el número 3 del Peugeot, y el número 2 y el número 3 del Peugeot no van a echar por la ventanilla al número 1 del Peugeot. Se puede ir de madre porque siempre el tema familiar, acordaos, Koldo, su mujer, el registro que dolió, que dicen que le dolió, tal, se puede salir siempre algo y salir más cosas. Pero aquí lo que hay que confiar es en las actuaciones policiales. Al final, ¿quién acaba con la mafia? Los intocables de Lyonés, ¿no? Son los que llegan, dicen vamos para adelante, y antes de que nos maten, tenemos que matar nosotros. Y es como hay que tirar hacia adelante. Hablábamos fuera del micrófono de nuestra confianza en las fuerzas de seguridad del Estado. Pues ojalá que esas fuerzas tengan la fuerza, valga la redundancia, para seguir investigando, pese a los múltiples palitos en las ruedas, ¿no? Pero es que nos olvidamos de cómo funciona el Partido Socialista. Es que en el caso del Tito Berni, que está volviendo a salir a la palestra en los últimos días, es que las condenas que puede haber son menores. ¿Por qué? Porque había una señora, que nos hemos olvidado de ella, que se llama Meritxell Batet, que era la presidenta del Congreso de los Diputados. Y a esa señora le faltó ponerse físicamente delante del despacho de Tito Berni para que no se hicieran los registros. Y cuando se entró a registrar, se encontraron 4 posis por ahí sueltos. Quiero decir, porque el Partido Socialista funciona como lo que es, como una organización criminal, históricamente acreditado por su historial criminal. No es una cosa que yo me saque de aquí de una frase fácil. Es una organización con más de 100 años de historial criminal, desde antes de la Guerra Civil Española. No vamos lejos, ¿eh? Con lo cual, no creo que 2 miembros que han llegado a más, pero que no dejan de ser 2 miembros de base de la organización criminal, vayan a pegar la patada al número 1. No lo creo.
Yo creo que aquí hay una cosa importante. Cuando sale el informe de la UCO de casi 500 páginas, que parece que fue el siglo pasado, ¿no? Fue hace nada, hubo un ataque, digamos, de espanto y de estupor, sobre todo por las propias huestes socialistas, porque dicen, joder, esto es demoledor, es que esto nos han pillado, pero vamos, estamos muertos. Y en ese momento en el que todo el mundo dice, esa frase que llevamos oyendo tanto tiempo, de esta no sale, de esta no sale, de esta no sale, y tuvo un convencimiento de que eso iba a ser demoledor. Y hubo un convencimiento que fue más allá de nosotros, sino de incluso de los propios que estaban dentro del aparato. Uh-huh. Y esto llega a Koldo y a Ábalos. Esa sensación de el jefe está muerto, esto se viene abajo, ¿no? Entonces, el barco se hunde. Y entonces cuando caen en la tentación de hablar con la Fiscalía para cooperar. Diciendo, bueno, vamos a ver si nos salvamos nosotros, ¿no? Es decir, porque se daba por hecho. ¿Qué ha ocurrido con Koldo y con Ábalos? Porque han cambiado de idea y ese pacto que lo tenían con la Fiscalía para colaborar, se lo han cargado. Porque se han dado cuenta y les han convencido los propios delegados de Sánchez, los que mande él, de que de eso nada, que él va a seguir. Y eso cambia radicalmente las cosas. En el momento que ellos ven que el capo no va a caer, no tienen el valor ni para tirar de la manta. Dicen no, porque va a seguir. Nos hemos equivocado de cabo a rabo, nos hemos pasado de frenada, como muchísimos de los que salieron incluso de algunos medios. Otros se mantienen, pero otros van a esto es como cuando hay una sensación de que va a caer un régimen y todo el mundo, y eso a veces lo hace el régimen propio, para que los desleales, los que creen leales pero son desleales, asomen la cabeza y tomen la matrícula y luego ya depurarlos, ¿no? Yo creo que ese ha sido el cambio radical, el convencimiento que hubo en un momento dado de que esto de verdad caía y que les forzó a tomar una determinación, aconsejados por sus abogados, pues van a caer, pues mira, tenéis que colaborar a ver si os salváis lo que podáis. Pero como han visto que no, que va a seguir y que tiene en su mente cargarse la UCO. Es que vamos a ver si nos damos cuenta de la situación tan desesperada en la que estamos. Lo único que se interpone entre un gobierno o un presidente dictatorial, la práctica, y nosotros, es la UCO, que es un puñado de guardias civiles, un puñado de jueces, que ni siquiera son todos, y algunos medios de información, poquitos. Eso es, institucionalmente, más allá de lo que podría ser la UCO, que podría representar, o los jueces, a unas instituciones, no hay nada, y este señor lo sabe. El poder que tiene el que ocupa la Moncloa en España es un poder extraordinario, y eso es otra de las cosas que si salimos de esta, habría que acabar con eso. Sí. Inmediatamente. El poder y cómo ha ido colonizando poco a poco, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, como que os voy a contar, ¿no?, del Fiscal General del Estado, y sobre todo con cuestiones como la que está encima de la mesa precisamente esta semana, con el tema de la ley de amnistía, como el Tribunal Constitucional, pues qué va a decir, si está... Como ya dijo Pedro Sánchez hace tiempo de la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues esto igual, ¿no? Y es una lástima hablar de quién depende el Tribunal Constitucional. Pues es que al fin y al cabo, pues quien ha colocado ahí a esas personas hace que luego respondan a esos favores. A mí me preocupa el tema de la ley de amnistía, pero sobre todo me preocupa lo que venga detrás. Con quién ha colocado, en qué sitios, ¿no? Estoy hablando del Fiscal General del Estado, el Tribunal Constitucional, esa agencia de colocación que es directamente la Moncloa a la hora de poner a según qué personas en cargos relevantes, y por eso es tan importante quizás la huelga que está propuesta por fiscales y jueces para el 1, 2 y 3 de julio, ¿no? Que es, pues yo creo, la última oportunidad que nos queda para preservar la justicia como independiente ante lo que está por venir, ¿no? Bueno, ahí hay que recordar algunas cosas, ¿no? En el año 2013 se plantea, con Alberto Rivera como ministro de Justicia, se plantea una reforma de la justicia, justamente. Y en esa reforma intervienen algunos catedráticos de Derecho e interviene el juez Marchena. Y emiten un informe de más o menos 700 páginas en el que los hitos principales son, por una parte, la instrucción de las causas por parte de los fiscales, ya dejarían de estar instruidas por los jueces en ese informe.
Y además las acusaciones particulares en ningún caso podrían ser ejercidas ni por personas jurídicas, ni por sindicatos, ni por partidos políticos. Este es el informe que le plantearon al ministro de Justicia en ese momento, jueces tan serios y tan sólidos jurídicamente como Marchena. Por tanto, cuando hacen esta gente del PSOE las cosas tampoco son torpes del todo. Es decir, te sacan ese informe y te dicen, oiga, ¿qué diferencia hay con lo que yo estoy planteando? Sí que hay una, muy importante, y es que el fiscal general del Estado es una pieza independiente. Con eso cambia todo. Pero al final es entre comillas, un matiz. ¿Me explico? Es decir, porque tú puedes aplicar determinados criterios y sin embargo no modificar el criterio grande. Pero bueno, el criterio grande nadie te va a decir que en ese momento el fiscal general del Estado también era nombrado por el gobierno de Aznar, por el gobierno de Rajoy, ¿no? Claro, pues es por así decirlo. Eso son condiciones sine qua non, es decir, que la jerarquía es importante, es decir, todo lo que emana de una figura como es el fiscal general del Estado, de cómo esté concebido su nombramiento, su control, su papel, es lo que hace que luego las reglas sean unas u otras, es decir, puedan ser unas u otras. Si el fiscal es su fiscal, como decía doña Carmen, totalmente, el de Pedro Sánchez, lógicamente, pues mejor no tocar lo de las acusaciones particulares, no toquemos nada, dejémoslo, porque por lo menos tenemos una puerta, un resquicio para intentar frenar esto, ¿no? Pero es que es muy importante esa jerarquía y claro, no se explica tampoco. Y sobre todo que estamos ante un suma y sigue, ¿no? Venga, una más. A ver cuánto resiste. Incluso en la propia ley Bolaños, esta reforma de la justicia, hay, por así decirlo, dos vertientes. Por un lado, es que nos obliga Europa por el tema de la interinidad de los cargos a que haya una renovación urgente, entonces tenemos que omitir la vía de la oposición. Eso por un lado. Y por otro lado, la designación directa del fiscal. Entonces, al final como que nos intentan colar una cosa con otra y es un suma y sigue, un suma y sigue y un suma y sigue. A mí me parece muy relevante que tenga que plantarse. A mí no me hable de Europa porque, vamos a ver. Bueno, esa es la excusa que ponen siempre. Es que el señor que sienta a González Pons y a Bolaños para hablar de la reforma judicial en España, resulta que todos los días compraba 1.500 euros en dinero en efectivo de lotería en la misma gasolinera. Hombre, ¿hemos sabido algo más de eso? Claro, es que nada, ¿verdad? Que se queda ahí. ¿Hemos sabido algo de los 700.000 euros que le encontraron a la eurodiputada griega? ¿Hemos sabido algo del Morocco y del Qatar Gate? Es que no sabemos nada, pero si es que es todo una puñetera broma y bueno, todos mirando al mismo sitio. Es muy desesperante, la verdad. Yo lo único que les pido a los oyentes, espectadores, es que se hagan preguntas. Háganse preguntas, levanten la vista, es decir, hoy les pondrán en los titulares 4 y probablemente casi todos sean los mismos, en los telediarios serán las mismas noticias, en las radios serán las mismas noticias, tal. Bueno, pues ustedes piensen en otra cosa, piensen en qué pasaba hace un mes, piensen en todas las cosas de las que ya no se cuenta nada, es que es todo un disparate, es decir, nos llevan del ronzal de la desinformación y bueno, y van construyendo una opinión pública eso que permite que el PSOE tenga 100 escaños todavía, pero eso solo ocurre porque La Vanguardia es el que lleva el papel, digamos, moderador de la información en Cataluña, porque es las provincias en Valencia, porque están todos a sueldo del mismo sitio, y es muy complicado, Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? De que es una detrás de otra y que parece que se nos olvida la anterior. Se nos olvida lo que ha pasado hace un mes, que es sobre lo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, o ya no solo un mes, 2 semanas. Pero ¿no? se va haciendo suelo, ¿no? Y el humus que va quedando es un humus putrefacto que apesta. Y luego también hay un dicho que cuando hay tantos casos de corrupción, como que al final parece que es todo lo mismo, ¿no? Que también pasa mucho en la opinión pública y esto es una lástima, ¿no? Pero dices, cuando hay un gran caso de corrupción, pues al principio te sorprendes, luego dices, venga, otra más. Bueno, Coldo acaba de pedir, por cierto, que no quiere declarar hoy. A ver si puede venir otro día, que le viene mal. Que sí, que tiene una alergia al polen. No, está de lunes el hombre. Pero es que estamos hablando de un país que es España, ¿eh? Es un país que tiene historia, que tiene logros, que tiene tradición, que tiene riqueza, y es un país que, sin embargo, está en manos de un personaje como Sánchez. Es inexplicable. O sea, es explicable, pero es incomprensible. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que deberían hacerse los españoles. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta esto? ¿Cómo ha sido posible que ningún filtro
en ningún nivel haya funcionado. Es que no ha funcionado los filtros universitarios tampoco. Vamos a ver, hablemos claro, el famoso doctorado de este personaje y seguramente su propia carrera. Porque cada vez que habla de economía, yo no veo un economista ahí, yo creo que sé más de economía que él. Y me quedo fascinado de lo cantamañanas que es, ¿no? Ha fallado el sistema. El filtro de la universidad está roto. Está roto. Begoña Gómez, como todos sabemos, tú llamas al rector de la Complutense, tú le llamas y dices, oye, que tengo una idea para hacer un... Por supuesto, faltaría más. Pasa. No, ¿cómo que pasa? Voy a verte, voy a tu casa a verte, ¿no? Presidenta, ¿no? Entonces, ha fallado eso. Ha fallado el filtro de las cuestiones más elementales de lo que deberían ser los partidos políticos, que deberían ser representación de parte de una sociedad, pero que se representan a sí mismos y a la sociedad que la vayan dando. Ha fallado el sistema, digamos, constitucional, porque tiene muchas ambigüedades, porque tiene no sé qué, pero en el fondo ha fallado porque nadie lo respeta. Nadie, porque la Constitución no dice, robarás hasta que no puedas más. El Tribunal Constitucional ha fallado la ética, la integridad moral de las personas que están en lugares clave como el Tribunal Constitucional, la integridad moral. Está saliendo ¿cómo se llama el personaje este? El que está presidiendo el ocupa del Tribunal Constitucional. No me acuerdo. Cándido Cumpido. Cumpido. Diciendo de antemano él, ya, filtrando que le da igual la sentencia o lo que diga el Tribunal Europeo de la ley de amnistía, que él pasa olímpicamente. Otro miembro de la banda ahora en el Tribunal Constitucional. Tenemos en la práctica un tipo que, a pesar de todos los pesares, sin un dictamen de verdad a fondo, ya está diciendo la postura que va a tomar, se llama prevaricar. Todo. Entonces, si nosotros no somos capaces, y esto nos ha llevado lógicamente lo que decía antes, a ser más pobres que unas ratas, pero eso solo lo puede hacer con de Pumpido, Javier, porque el resto de miembros del Tribunal Constitucional, cuando dice eso, se callan. Claro, esa es otra cuestión. Ojo, no mire usted solamente al que No, es que la filtrado, no se lo ha dicho delante de ellos. Pues alguien, ante esa filtración, debería decir públicamente, señor de Pumpido, ¿ratifica usted esa filtración? ¿Ratifica usted esas declaraciones? Porque falta de valor, tendremos, como dice Luis del Pino, constantemente tendrán que los vocales conservadores no acudir, no haya evitar que haya un quórum para poder tomar ninguna decisión y bloquear eso, porque si no, son cómplices de esa situación. Evidentemente hay que tomar medidas, digamos, dentro de lo legal. Extraordinarias. Las extraordinarias, pero dentro de la legalidad, y eso sería legal, perfectamente legal. Entonces, digamos que y todavía no nos hemos enterado, doña Carmen, todavía parece que no nos enteramos, porque estamos hasta que no tengamos que hurgar en la basura, que es lo que pasó con el susto de la gran recesión, que de repente empezaba la gente a ir al paro en masa, a perder sus casas, a perder sus coches, a perderlo todo, sus empresas, sus negocios. Entonces, cuando salió del 15M aquel, y que salió todo, pero toda la corrupción que había habido durante bastante tiempo, eso nos dio igual. Cuando nos enterábamos de que alguien en Televisión Española estaba manejando 1.000 millones así, de aquella manera, nos preocupábamos más porque había comprado unas bragas con una tarjeta de la empresa. Es que somos así. Entonces, pues oye, a la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan. Entonces, yo lo que pido es que estamos ahora mismo, a mí me pone muy nervioso, y en eso sí que estoy de acuerdo con Julio, lo tengo que decir, el apreteu, ¿no? Apreteu con lo de Sánchez, apreteu y más noticias, apreteu, como pensando que así el demonio se va a desvanecer. Y que gobiernen los otros, ¿no? Bueno, alternemos, ¿no? Que este señor toma una determinación y ya veremos cómo lo sacamos de ahí. Y va a un choque de tres. Y mañana, por lo que sea, le quieren sentar en el banquillo. Habrá que pasar por el Congreso, porque está aforado. De hecho, él filtra a Rufián, el propio Sánchez le dice que necesitan los aforamientos. Cuando conversa con Rufián le dice, necesitamos los aforamientos, hoy más que nunca. Entonces, ¿qué necesitamos para darnos cuenta de que hemos llegado a una situación que posiblemente sea, no voy a decir límite, o penúltima situación límite? Pues sí, estamos... Sí, está bastante límite, Yo creo, por desgracia, está bastante límite. Y dentro de la revista que has pasado, no nos olvidemos de los medios de comunicación. Y con un papel fundamental, mínima en el sostenimiento. Incomparecencia ante la corrupción. Mínima incomparecencia, porque el 99% no ha sido incomparecencia, sino ha sido complicidad.
y habría que pasar lista también a los medios de comunicación que porque yo estoy metido en ello, que hemos permitido esta vergüenza y este límite al que estamos llegando y sobre todo la falta de preguntas, como decía don Julio. Claro. La falta de preguntas que los medios de comunicación han dejado de hacer. Buena noticia para los miembros del Opus Dei. Torre Ciudad, que había un conflicto con el obispado. Con el tema administrativo. Parece que está cerrado ese acuerdo y que efectivamente el santuario aportará más dinero al obispado, pero es que además la elección del rector se producirá con una terna que presentará el Opus Dei al obispo, y de esa terna que presente el Opus Dei, el obispo elegirá al rector de Torre Ciudad, y además tendrán derecho, digamos, entre comillas, el obispado a bajar a la Virgen físicamente a Barbastro 2 veces al año. Parece que ese es el acuerdo y que por lo menos se cierra un conflicto que no tenía ningún sentido, ¿no? Efectivamente, todos los que conocemos el santuario de Torre Ciudad sabemos que no tenía sentido, en el sentido de que pues estaba bien gestionado y que servía para una labor apostólica que quizás a la arzobispado de Barbastro le interesaba por algún otro fin que derivara en otras fuerzas, pero en cualquier caso se sigue manteniendo allí el culto, y una buena noticia. Y como dicen en Aragón, con perricas caramelos. Don Guillermo Díaz está aquí para traernos la pregunta que lanzábamos a la audiencia. Don Guillermo, vamos con la pregunta, se la planteamos a nuestros contertulios y luego vemos qué ha dicho la audiencia. ¿Le parece? Perfecto, doña Carmen Carbonell. Recordemos que esa pregunta tiene que ver con la comparecencia de Pedro Sánchez ayer, donde anuncia que la OTAN le permitió no tener que llegar hasta ese 5% de gasto del PIB en defensa, y también pues recordemos que esta semana empieza esa asamblea de la OTAN, ese congreso de la OTAN. Bueno, la pregunta es, ¿cree usted que finalmente pagaremos el 5% del PIB en defensa? Y había 4 opciones. La primera, sí, Sánchez nos miente. La segunda, sí, lo pagaremos en 2029, que es cuando ha dicho Pedro Sánchez que va a haber una evolución y que va a haber una revisión, etcétera, etcétera. La tercera, no, porque Sánchez tiene un plan. Y la cuarta, no, porque somos la excepción ibérica. ¿Qué les parece? ¿Vamos a terminar pagando ese 5% del PIB en la OTAN? ¿Quién arranca? Es que yo creo que es una pregunta sin respuesta. Es decir, todas salen mal. Todas salen mal. Yo diría, Sánchez ha dicho que no. Es decir, pagaremos el 6%. Pagaremos más. Pagaremos la defensa de Francia. Efectivamente. Además, digo, corre de nuestra cuenta. Y de Marruecos por estar aquí. No, en Marruecos, casi mejor Marruecos, y que es más sangrante. A mí me gusta mucho la primera que le ha sugerido don Eric Gutiérrez, que era, sí, Sánchez nos miente, pero es que aplica todo. O sea, Sánchez nos miente es una respuesta que aplica a todo. A la OTAN, al Tribunal Constitucional, a la ley Bolaños. Se ha olvidado una cosa aquí, que acordaos que Sánchez siempre era el hombre que nació en año bisiesto, 29 de febrero. La excepción también. Cuando compareció en el tribunal no era verdad ni siquiera la fecha de su cumpleaños. A partir de ahí, hablemos de la OTAN, si queréis. Es todo un simulacro, tío. No, es un simulacro. Igual un día le toca si es un holograma. ¿Y si no se apellida Sánchez? Claro. Al final la pregunta se resume en esa. ¿Cree usted a Sánchez en general? O sea, ¿cree usted a Sánchez? ¿Hay algo que sea verdad en Sánchez? Porque es que la comparecencia de ayer era una farsa, donde miraba a todos los sitios y no había ningún periodista delante de él. Es alucinante. Le faltó decir, me alegro que me haga esa pregunta. Y son capaces de hacértelo. Capaces de hacértelo. Usted es invisible, por favor. Siéntese. Terminen de hablar ustedes dos. Pero es que es tan ridículo. Lo tremendo es que es real. Que esto que estamos diciendo, ¿os imagináis que? No, es que ha pasado ya. Así de malo. Ayer fue así de ridículo. Nos trolea. Esa parafernalia de distinguidos medios de comunicación y que no haya nadie en la sala, y aún así, ¿no? Es el momento de darle voz a los oyentes. Ya conocimos la respuesta de los tertulianos aquí en la mesa. Bueno, el 78% dice que sí, que Sánchez nos miente, el 14% dice sí, pero en el 2029, el 3% dice no, Sánchez tiene un plan, bueno, le creen a Sánchez, creen que tiene un plan, y el 5% dice no, somos la excepción, también otros que creen que somos verdaderamente la excepción. El problema es que tenga un plan para el mal, que es lo que suele hacer Pedro Sánchez, ¿no? Seguro que tiene un plan. No está mal tirado, seguro que tiene un plan. Un plan que ya sabemos, ¿no? Pero madre mía, ¿cómo puede ser ese plan de tremendo? Un par de comentarios de nuestros oyentes en la red social X. José Miguel Quesada nos dice no pagaremos, Sánchez es el campeón del incumplimiento.
Bueno, Gema también nos escribe, siempre miente, no puede evitarlo, incluso en la falsa rueda de prensa sin nadie en la sala y él mirando a un lado y a otro como si hubiera gente, ya lo habíamos mencionado aquí. En las publicaciones de YouTube nos escribe Martín López, nos dice, yo discrepo con lo del gasto en defensa, no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Hoy por hoy gastando menos se malgasta una gran cantidad y eso no se arregla gastando más y sobre todo hay que eliminar gastos chiringuiteros y superfluos. Bueno, eso lo sabe muy bien el gobierno, ¿no? Esos gastos superfluos y sobre todo a sus amigos, que suele pasar, ¿no? Eso de darle el dinero a tus colegas. También en las publicaciones de YouTube nos escribe Smaug de Golden, nos dice, sin duda pagaremos el 5% del PIB en defensa para su propia defensa, la de Sánchez. Bueno, que eso, vamos, poco me parece el 5%, si es para la defensa de Sánchez. Él está dispuesto, él está dispuesto a ganar el 50, a gastar el 50, porque el ya 60. se están colocando ellos en las empresas que van a llevarse la mordida. Es decir, están diciendo, venga, más madera, ¿sabes? Adelante con ello. Pero es que es en todo, es que el gasto. ¿Alguien ha hablado de cuánto dinero se van a llevar de indemnización? ¿Cómo se llama esta? Belén Esteban, María Patiño y no sé quién, por el cierre de la familia de la tele. ¿Alguien está hablando de la malversación millonaria que hay en Televisión Española con el fichaje de José Pablo López? ¿Alguien está hablando de eso? No. Hablamos, no, van a cerrar la familia de tele, qué bien, van a quitar basura. No van a quitar basura. Les han cogido para estar un ratito y para malversar de ahí Por cierto, miles y miles y miles de euros. Hay un artículo en Voz Populi de Jesús Cacho sobre los Escribano que no os tenéis que perder este fin de semana, explicando lo que han hecho con Indra y lo que están haciendo con Indra. Verdaderamente es increíble. Tomo nota. Los Escribano. Sí. ¿Algún comentario más, don Guillermo? Solamente uno que me llamó mucho la atención, que lo escribe el usuario que se hace llamar Vino de Garrafón en la red social. Me encantan esos alias. X, y dice, somos tan guapos, honrados y listos como nuestro amado líder que la OTAN nos perdonará que seamos los que menos pasta ponemos. Es que habla inglés, ¿eh? También hay que decirlo. Claro, el presidente del gobierno habla inglés. Ya con eso, fíjate tú, un arma definitiva. Vamos. Mr. Handsome. Hombre, claro, el más guapo. ¿Dónde va a parar? En fin, don Julio Ariza, muchas gracias. Hombre, a ustedes. Un placer estar en esta casa con usted. Don Juan Carlos Tellez, muchas gracias de nuevo por tenerla aquí en la mesa. Don Javier Venegas, un placer verle de nuevo. El placer es mío. Y ahora sí, nos vamos con el cierre, este punto final que pone Paco Linares a esta tertulia. Doña Carmen Carbonell, gracias. Muy buenos días. Ayer nos levantamos con la noticia del superbombardeo selectivo de Estados Unidos a las instalaciones nucleares que bajo tierra tiene el régimen de los ayatolás en Irán. Cada cual lo interpretará a su forma. De cualquier manera, yo creo que muchas maneras de islamismo son radicales. Tenemos miles de ejemplos del odio que le tienen a cualquiera que no piense como ellos, y en especial al control exhaustivo del 50% de la humanidad que lo forman las mujeres. Ahora me quiero centrar en dos momentos que la democracia española pudo cambiar a mejor y que demostraron quiénes son los buenos, los menos malos, pero malos, al fin y al cabo, y los malísimos. Me refiero a las dos mociones de censura que Vox ha puesto. ¿Cuánto daño a España y a cada uno de los españoles en particular nos habría evitado si hubiera salido alguna adelante? Y en vez de mindunguis, solo pendientes de la suculenta paga, el sillón y del coche oficial, hubiéramos tenido personas con auténtico pundonor por encima de sus egoísmos. Sí, señor Pablo Casado, sí, doña Yolanda Díaz, menos piarla ahora. Usted pudo haber ganado puntos, así como el señor Feijóo y otros tantos, en la primera moción de censura en febrero de 2020, en plena pandemia, y en la segunda moción de censura el 22 de marzo de 2023, donde el señor Feijóo no se presentó y el PP se abstuvo. Y es que las dos mociones de censura, como ahora estamos constatando, estaban más que justificadas, eran justificadísimas. Y a muchos nos terminaron de abrir los ojos gracias a que Vox lo tenía bien abiertos. Cuánto dolor, escándalos y vergüenza nos hubiéramos ahorrado si hubieran estado sentados en la Cámara Baja personas con más éticas que egoísmo. A mucho nos sirvió
porque fue un retrato impecable y adelantado a lo que ahora ya todo el mundo sabe. Mañana más y mejor. Punto final.